Gracias, David. Como siempre, muy atinado todo lo que decís. Yo tengo dos preguntas. Una, pues, está asociado al tema actual acerca de la pandemia y que tal vez podemos pensar si la terapia neural con esta capacidad del sistema nervioso de trabajar sobre la inmunomodulación, ¿cuál crees que podría ser el papel que puede tener la terapia neural en estos casos? ¿Cómo podría ayudar? Mira, la pregunta para mí es muy importante y le di muchas vueltas, bueno, no le di vueltas, estuve desde el principio de la pandemia de COVID, sobre todo cuando llegó aquí a Cataluña y ya lo ves de más cerca, ¿no? Porque empiezas a ver pacientes o familiares, ¿no?, afectados y tuve la necesidad de alguna manera de expresarlo y compartir mi sensación de lo que tú has preguntado ahora, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar desde la terapia neural en estos casos? Por esto realicé un vídeo que colgué en YouTube, en mi canal de YouTube, en el que expongo de una manera referenciada, basándome en varios artículos científicos, expongo la relación que hay entre el sistema nervioso autónomo, el sistema inmune, la inflamación y los anestésicos locales, ¿no? Porque, claro, en eso nadie puede hablar desde la experiencia. Si te puede hablar, en todo caso, desde una experiencia personal, de una experiencia a pequeña escala. Yo he visto esto en mis pacientes, en mí y tal, pero no puedo decir que llevo años de experiencia en esto, ¿no? Por lo tanto, en gran parte es teórico, pero tenemos una buena base para poder sugerir la terapia neural también en estos casos. Y de hecho, así lo hemos planteado nosotros en varios hospitales y en algún hospital pues hemos conseguido aplicarlo en algunos pacientes esperando pues poder tener unos resultados concluyentes para poder exponerlos, ¿no? Pero sí hay esa relación y si alguien está interesado, como es una charla más larga, pues le animo a que lo vea en ese vídeo que realicé. Okay. Y la otra pregunta va asociada, muchas veces los pacientes cuando llegan le dicen a uno, y mire, ¿será que la terapia neural me funciona para eso? ¿Y dónde usted me va a aplicar? O sea, la gente siempre lo individualiza y dice, es que yo tengo dolor acá, entonces, ¿será que eso me funciona? O tengo un tinnitus, ¿será que para eso me funciona? O sea, como si fuera, ¿verdad? Este asunto como de protocolo. Hay un protocolo para esto, hay un protocolo para lo otro. ¿Cómo le podemos responder a los pacientes ante eso? Así es, ¿no? Esto nos sucede también mucho a los profesionales. Cuando das un curso, los profesionales, ¿no?, los médicos, odontólogas, te empiezan a preguntar sobre sus pacientes o sus familiares. Y para este caso, ¿qué harías? Y la terapia neural va bien para el dolor del codo, y la terapia neural va bien para la psoriasis, y la terapia neural va bien para la migraña, y la terapia neural va bien para la infección de orina. Y llega un momento, cuando ya han hecho 3 veces preguntas de este tipo, yo ya les digo, mirad, la terapia neural no es para nada de todo esto y es para todo esto. La terapia neural no va a tratar ninguna enfermedad en concreto. Y además, si hemos tratado a 1000 pacientes con migraña y nos viene el paciente 1001 con migraña, lo vamos a tratar de un modo diferente, individualizado. Tendrá sus puntos. Y tampoco le podemos garantizar que le vaya bien, porque que tengamos 1000 pacientes y a todos les fuera bien con migraña, esto no nos garantiza que al 1001 le vaya bien también. Y los puntos los tendremos que buscar en ese paciente que viene de nuevo. Y nos vamos a basar, como hemos dicho, en su historia de vida. No importa tanto que tenga migraña, sino qué historia de vida tienes. Sí, eso que decís es muy importante y que tal vez a veces a la gente le cuesta entender, porque cuando uno, siempre lo que yo les respondo es, va a depender de qué es lo que nos vamos a encontrar en la historia de vida. Y tanto es así que muchas veces vienen con un dolor lumbar y uno lo menos que se va es a pinchar en esa zona lumbar. Entonces la persona dice, pero ¿cómo? Usted me está, ¿qué tiene que ver la boca, por ejemplo? O ¿por qué qué tiene que ver mi cicatriz? Entonces es parte de toda esta integralidad que no es algo puntual, que bueno, como lo pusiste en los casos, a veces funciona puntualmente.
para una terapia local, pero en algunos casos esa terapia local no nos da el resultado. Entonces la individualidad es lo que nos mueve en este tipo de terapias, porque eso se aplica no solo en la terapia neural, sino en todas las terapias, estas integrativas que hacemos. Sí, yo me acuerdo de una mujer que vino porque tenía lo que se llama una dermatitis exfoliativa y tenía las manos como si las hubiera puesto en aceite hirviendo, ¿eh? Y venía con unos guantes de algodón y yo, bueno, cuando la iba a tratar, le dije acuéstese y que se bajara un poquito el pantalón y yo pues le pinché en unos puntos encima del pubis, ¿no? Y yo, bueno, hago lo que hacemos todos los terapeutas neurales, que es explicarle al paciente de qué se trata la terapia neural y explicas un poco. Pero una cosa es lo que tú explicas también, la otra cosa es lo que el paciente entiende, porque claro, para él o para ella es el primer contacto con la terapia neural. Y en la segunda sesión, esa paciente me dice, mira, he regresado porque he mejorado, mis manos están mejor. Si no hubiera sido así, yo no regreso, porque que tú vayas al médico porque tienes un problema en la piel de las manos y que este médico te diga que te desabroches el pantalón y que te pinche en el pubis, esto yo no lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué le pinché ahí? Pues porque esa mujer empezó a tener problemas en la piel de sus manos después de un parto. Entonces yo entendí que en esa mujer algo pasó en su parto, fue un parto de gemelos y algo pasó, que algo se desajustó en ella, ¿no? Porque empieza a hacer síntomas, pero ese parto era importante. Por lo tanto, yo quise ir a los puntos nerviosos que vamos cuando vemos que puede haber algún tipo de afectación en el sistema nervioso implicado en el parto. Y realmente la piel de sus manos volvió a la normalidad, pero tuvimos que ir ahí donde pensábamos que era la causa. Ok. Vamos a pasar un poco a las preguntas, David, Claro, porque perfecto, tenemos adelante. muchísimas preguntas. Bueno, nos han preguntado mucho acerca de la boca, de cuando hay implantes en la boca y cómo funcionaría la terapia neural y por cuánto tiempo. O sea, aquí viene la otra pregunta que la gente siempre le hace a uno, que es, ¿cada cuánto me ponen la terapia neural? O sea, ¿es cada semana, cada mes? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es como la receta. Pero bueno, en este caso esa es la pregunta acerca de los implantes y cada cuánto se tendría que poner. La respuesta es muy fácil. Depende y a veces, ¿verdad? Como hemos aprendido también de Payán. Cuando un médico dice, o una odontóloga dice, se tiene que hacer de esta manera, para que vaya bien se tiene que hacer de esta manera y siguiendo esta frecuencia y tal, entonces ya tenemos que dudar, ¿no? ¿Cómo alguien puede saber cómo yo puedo saber cada cuándo se tiene que tratar a esta persona que ha hecho esta pregunta si yo no conozco a esta persona, ¿no? Entonces, el cada cuándo va a depender de la persona. Podemos decir que habitualmente, pues podemos pinchar o tratar cada X semanas, ¿no? Pero va a depender siempre de cada caso. Y además, incluso depende de cada profesional. Por ejemplo, yo suelo tratar a mucha gente a cabo de 3 o 4 semanas. Es lo más habitual en mi manera de trabajar. Pero en cambio, hay otros médicos que trabajan no solo cada semana, sino incluso más de una vez por semana. ¿Qué es lo más correcto? Depende, porque también va a depender de cómo sea tu tratamiento. En mi manera de trabajar, yo veo a mis pacientes de un promedio de una vez al mes, cada 3-4 semanas. A la que están mejor ya les veo a cabo de un mes y medio, por ejemplo. Pero siempre les digo, si tú estás mejor, mucho mejor, no vengas. Aunque yo te dé cita para dentro de 3 semanas o 4 semanas, llama, le dices a mi secretaria que estás mucho mejor y no vengas. Y del mismo modo, si tú ves que no te sientes bien, que tienes que venir antes, llama y ven antes, porque yo hago una previsión de que estaría bien verte de nuevo en 3 semanas, pero la vida ya dirá si tienes que venir antes o no tienes que regresar por el momento. Así es la individualidad siempre. Así. Luego nos preguntan acerca de los tumores, la aplicación de terapia neural en tumores. Específicamente la paciente habla de un tumor de tiroides, si eso sería ventajoso o es riesgoso. Bien, entonces, hablando de tumores, depende también de si estamos hablando de tumores benignos o malignos, ¿no?
por ejemplo, yo tengo bastante experiencia en tumores benignos, ¿no? En tiroides, por ejemplo, tumores benignos, pues yo he visto desaparecer varias veces, porque son tumores a veces que tampoco no son de intervención quirúrgica urgente, ¿no? Si se ha visto que son benignos, pues la cirugía, y si hay una normofuncionalidad del tiroides, pues la cirugía no es urgente y a veces ni siquiera está indicada, sino que se hace un seguimiento. Entonces, en casos de estos, o como por ejemplo un meningioma, ¿no? Que sería un tumor craneal, pero que no es de extirpación urgente y a veces si no da síntomas tampoco no tiene unos criterios quirúrgicos, tú tienes tiempo de ir tratando con terapia neural. Entonces, yo he visto desaparecer varios tumores benignos, pero lo podemos hacer con esa tranquilidad porque se va haciendo un seguimiento, ¿eh? Ahora bien, cuando un tumor benigno desaparece y tú has estado haciendo terapia neural, tampoco puedes saber seguro de que ha desaparecido por la terapia neural. O sea, la terapia neural estaba ahí, pero también hay personas que pueden tener una desaparición del tumor sin hacer terapia neural, o igual esta persona, además de terapia neural, está haciendo otros tratamientos. Por lo tanto, como médicos no podemos decir yo he tratado a alguien de un tumor benigno y le ha desaparecido debido a mi terapia. Esto es un poco de soberbia. Yo puedo decir, yo he tratado a esa persona y esa persona le ha desaparecido el tumor, hemos hecho terapia neural, pero tampoco podemos saber seguro que sea por eso, sino que la terapia neural estaba allí, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en tumor maligno? En un tumor maligno, la experiencia que tenemos es que podemos ayudar a los otros tratamientos que esté haciendo ese paciente. Yo siempre aconsejo a paciente que se ponga en contacto con su oncólogo, con su oncóloga, que haga sus tratamientos y la terapia neural puede complementar muy bien. Por ejemplo, en un paciente que tenía un cáncer de colon y el cáncer le produjo una obstrucción del colon, entonces vino a la consulta, yo le pinché puntos, lo que hemos visto del reflejo, y el tumor del colon se redujo de manera que el paciente pudo volver a evacuar. Su obstrucción del colon desapareció por 2 veces. Vino a cabo en una semana con un cuadro parecido y volvió a pasar lo mismo. Es decir, en cuadros de patología maligna, nosotros podemos estar ahí para ayudar al paciente en su camino, en el dolor, en la inflamación, en la función, en lo que sea, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué sucede. En un caso de tiroides o de cualquier otro, estamos ahí, podemos hacer terapia neural y ya veremos en qué podemos ayudar. Perdón. Eh, nos pregunta el doctor Mauricio Leiva de Costa Rica que si puedes ampliarle un poco acerca del abordaje diagnóstico del campo interferente. Claro, ¿cómo detectar un campo interferente, verdad? Peter Dosch, médico alemán, que fue un referente internacional, que escribió un fantástico libro y atlas de terapia neural, en un libro de los que escribió decía terapia neural, el saber dónde, ¿no? Es decir, el anestésico local puede tener un efecto terapéutico cuando lo administras por vena, ¿verdad? Cuando lo inyectas en una vena o en un músculo, pero en terapia neural va a depender del punto donde tú lo inyectas, por tanto, el dónde es importante. Y sobre todo, como dice el doctor Leiva, lo importante será en un campo interferente si tú detectas ese campo interferente y pones el anestésico local justo en este punto. Por lo tanto, lo importante es cómo detectar. Fíjate, yo hablé de un aparato muy importante para detectar campos interferentes y lo presenté en el Congreso Internacional de Terapia Neural que Rubén Calvo organizó en el 2006 en Villa La Angostura, en Patagonia, en Argentina. Y ahí presenté ese aparato. Ese aparato se llama Dialogotron. Y ese aparato, que se llama Dialogotron, sirve para encontrar puntos. Es decir, utilizar el diálogo, la historia de vida, ¿no? Es decir, preguntando al paciente qué siente, dónde lo siente, desde cuándo lo siente, dónde hay síntomas y también no solo hablando, sino mirando. A veces en el paciente vemos cosas en su organismo, pliegues, arañas vasculares, infecciones, vemos cosas que también nos sugieren que ahí puede haber un campo interferente. Es decir, mirando, tocando, muchas veces también palpando al paciente, que es algo que desgraciadamente se ha perdido mucho en medicina, que es el palpar, pues palpando al paciente, mirando, escuchando, podemos detectar dónde hay campos interferentes. Yo trabajo de esta manera. Ahora bien, hay compañeros, hay compañeras neuroterapeutas que buscan puntos también con aparatos de electroacupuntura o bien mediante la kinesiología, buscan o detectan puntos de
campos interferentes con kinesiología. Mi manera de trabajar es con el diálogo, es escuchando, preguntando, mirando y palpando. Pero hay otros instrumentos como la kinesiología o la electroacupuntura que van muy bien porque hay muchos compañeros que lo utilizan desde hace muchos años. Nos pregunta Eddie acerca de la diferencia entre la lidocaína y procaína. O sea, ¿cuál sería la diferencia ahí en utilizarlo de acuerdo a la efectividad? Es buena pregunta, es una pregunta que sale siempre cuando hablamos de terapia neural, porque hay muchos médicos que trabajan con procaína, odontólogas, y otros con lidocaína. Clásicamente la terapia neural se ha trabajado con procaína porque primero la procaína fue el primer anestésico local y por lo tanto la primera bibliografía es con procaína porque es la que se hacía en aquel momento y con los hermanos Hune que fueron los primeros que lo utilizaron como terapia neural, aunque hay mucha investigación sobre todo desde la Unión Soviética de efectos terapéuticos de los anestésicos locales también con procaína, que en aquel momento se llamaba novocaína, pero la lidocaína es otro anestésico local. Unos son de familias diferentes, unos son amidas, otros son ésteres, se metabolizan de modo diferente. La lidocaína se metaboliza en hígado, la procaína se metaboliza en el mismo plasma sanguíneo, no se metaboliza en hígado. Y la verdad es que hay, como anestésicos sí hay diferencias, ¿no? Que ahora exponerlas aquí nos llevaría bastante tiempo. Pero respondiendo, me imagino, al objetivo de la pregunta, si hay diferencia en la terapia neural utilizar uno. Bien, yo creo que ningún terapeuta neural puede responder a esto, porque yo llevo 28 años haciendo terapia neural con procaína. Por lo tanto, yo no puedo hablar de qué es hacer terapia neural con lidocaína. No puedo. Yo puedo decir que tengo muchos amigos y compañeros y compañeras que utilizan la lidocaína en la terapia neural. Entonces yo puedo decir, según me manifiestan mis compañeras, mis compañeros, con la lidocaína va muy bien. Pero yo no puedo comparar. Y yo puedo decir, según muchos compañeros míos y compañeras y yo mismo, con procaína nos va muy bien. Ahora bien, para que un médico diga que es lo mismo o que uno es mejor que otro, tendría que hacer un estudio que es imposible de hacer. ¿Por qué? Porque es imposible encontrar diferentes grupos de personas con las mismas historias de vida para poder inyectarles a unos con procaína o con lidocaína. Por lo tanto, no podemos decir si es lo mismo o si uno es mejor que otro. Lo único que yo me atrevo a decir es que ambos se utilizan en terapia neural y ambos encontramos fenómenos en segundos, buenas respuestas y por lo tanto yo creo que uno utiliza básicamente el anestésico que tiene más accesible. Hay muchos países donde no se consigue la procaína y se utiliza la lidocaína y siempre pues, los compañeros cuentan las mismas experiencias que los que utilizamos la procaína. A partir de ahí, nada más que decir. Nos preguntan también acerca de Eva, que es higienista bucodental, que ella ve muchos pacientes con muelas de juicio impactadas y que se quejan de dolores lumbares. ¿Qué asociación, qué dice ella, qué tan frecuente se presenta esta condición? ¿Qué tan frecuente? Pues mira, en el 40,5% de las veces. Que lo anote bien. No, la frecuencia no la podemos saber, evidentemente, ¿no? Se tendría que hacer un estudio de todo el mundo que tiene dolor lumbar, de todo el mundo, o una N muy grande, un grupo grande de personas, son estudios que son imposibles de hacer, ¿no? Pero si Eva revisa el vídeo, cuando lo colguéis, el vídeo, verá que hay una diapositiva en el que se ve, ¿verdad?, la relación, los cambios de los ejes, de las curvaturas de la columna vertebral cuando a alguien le aplican una ortodoncia. De la misma manera puede ser cuando hay un cambio en la oclusión o cuando hay unos cordales, unas muelas de juicio que están alterando. Es decir, hay una relación, hay mucha más bibliografía que lo explica, los mecanismos de acción, en cómo los cordales o unos cordales en mala posición o retenidos, cómo pueden repercutir en toda la columna. Del mismo modo pueden hacer un dolor lumbar que pueden hacer un dolor cervical. Ahora, la frecuencia es bastante frecuente. Es bastante frecuente. La verdad es que todo traumatólogo tendría que mirar la boca, todo odontólogo o odontóloga tendría que mirar y preguntar más allá de la boca. Algo que nos están preguntando bastante es acerca de los tatuajes. O sea, si los tatuajes
afectan, si hay que desinterferirlos, hablan si con pápulas, si es subcutáneo. Bien, los tatuajes afectan siempre que son de animales, no cuando son de vegetales, ¿eh? Y hay que pincharlos siempre y empezando por la derecha y terminando en la izquierda. ¿Verdad? A veces buscamos que nos digan el sí, el no, el cuándo, y no es así, ¿no? No es así. Es decir, ¿los tatuajes afectan? Depende. La respuesta como docente es muy fácil, ¿no? Que es depende, ¿no? Los tatuajes, pues habrá personas que sí, habrá personas que no, habrá personas que... Yo he visto personas con un pequeño... Si se acuerda, si os acordáis de este tonel que decía Lawrence Fisher, ¿verdad? Que se iba llenando. Entonces puede pasar que la persona tenga su sistema básico, su matriz extracelular, su mecanismo de curación, de compensación, lo tenga saturadísimo por los motivos que sean. Y se hace un pequeño tatuaje y ya no lo tolera y se descompensa. En cambio, hay personas que están llenos de tatuajes o llenas de tatuajes, pero viven en equilibrio con sus tatuajes. Por lo tanto, el tatuaje no es ni bueno ni malo, como todo en este mundo, ¿verdad? Sino cómo tú toleras y aceptas ese tatuaje. O incluso a qué te recuerda, con qué lo relacionas. Y si decidimos inyectar un tatuaje, ¿cómo lo hacemos? Yo, aprovechando que estamos ahora haciendo este vídeo, digo que las pápulas, que sería esa inyección que se hace intraepidérmica, en la misma epidermis, las pápulas es un tipo de inyección muy utilizada en terapia neural, pero yo no la practico. Yo hice pápulas durante más de 10 años, porque fue como lo aprendí, pero llevo más de 10 años sin hacer pápulas. Por lo tanto, yo lo que he observado es que la inyección intraepidérmica, la inyección de la pápula, es muy útil, pero también podemos hacerlo sin hacer la pápula, lo cual es menos doloroso. Por lo tanto, yo inyecto un tatuaje igual que inyecto cualquier otra parte del segmento, que es más bien subcutáneo, ¿eh? Y en un tatuaje, lo que yo se aconsejaría es no inyectar en la misma piel tatuada, ¿eh? Para evitar mover los tóxicos que hay en el tatuaje, sino siempre por debajo. Y inyectar desde la piel no tatuada, poner la aguja debajo y hacer como flotar ese tatuaje en procaína o lidocaína o el anestésico que utilicemos. David, algo que también han preguntado bastante es acerca, bueno, siguen preguntando mucho de la frecuencia, pero preguntan acerca de los dolores. La gente siempre relaciona la terapia neural como una terapia para dolor. Y creo que volvemos otra vez al tema de historia de vida y lógicamente hay personas a las que va a funcionar muy bien, pero no podemos decir es una terapia para dolor. ¿Pero qué les podrías decir? Sí, así es, ¿no? Lo que sucede es que el dolor es un motivo de consulta para cualquier médico. Entonces, el dolor es algo que nos lleva a acudir a la doctora o a la odontóloga, ¿verdad? Y yo puedo tener un problema en una muela o en un diente, pero hasta que no me duele, yo no voy a ver a la odontóloga. Entonces, no solo en terapia neural, sino que en medicina en general, el dolor es el motivo muchas veces que lleva al paciente a acudir. Ahora bien, la terapia neural, como además es un anestésico local, se relaciona dolor anestésico, ¿no? Y como además en terapia neural pues, puede haber respuestas muy rápidas en pacientes con dolor, pues fácilmente también se la relaciona con dolor. Para mí, quizás un perjuicio que se le hace a la terapia neural son esos terapeutas neurales que dicen terapia neural, terapia del dolor, ¿no? Ya nosotros mismos como terapeutas neurales a veces lo relacionamos de un modo lineal, ¿no? Y además tenemos que recordar que nosotros no hacemos un tratamiento del dolor, nosotros hacemos un tratamiento de la persona, tenga dolor o tenga algún otro tipo de afectación, ¿no? Entonces, puedo tratar el dolor inyectando directamente en el punto que duela o tratando un campo interferente, pero puedo tratar a una persona con dolor o con otro motivo de consulta. Es indiferente, es indiferente. Pero hay que recordar que podemos tratar a cualquier paciente con cualquier motivo, aunque no tenga dolor y aunque no tenga cicatrices. A veces vienen pacientes y dicen, yo es que no tengo ninguna cicatriz. ¿Tiene sentido que venga a hacerme terapia neural? ¿No? Y no, la terapia neural, y esto me imagino que también tiene mucho que ver con los propios terapeutas neurales, de la manera que tenemos de explicar la terapia neural, no lo podemos reducir ni al dolor ni a la cicatriz. Y también no dejar por fuera las emociones.
porque igual la terapia neural puede ser una gran aliada para tratar asuntos emocionales, depresiones, Así es. ansiedades. Así es. Y aquí también tenemos una parte de responsabilidad, una vez más, los propios terapeutas neurales, ¿no? Porque en la misma bibliografía de la terapia neural muchas veces se dice que la terapia neural no es útil en afecciones emocionales o psíquicas, lo cual no es cierto, ¿eh? Yo tengo un porcentaje elevado de personas que vienen con ansiedad o con otras alteraciones emocionales y cada vez somos más los terapeutas neurales que hablamos de pacientes, ¿verdad? O del efecto que tiene en estas circunstancias. Y, o bien, a ver, solo en los pacientes que vengan por un dolor o por una psoriasis o lo que sea y dejen su parte emocional en casa, serían los únicos pacientes a los que podríamos tratar sin tener en cuenta la parte emocional. Pero el paciente cuando viene lo trae todo, ¿eh? Incluso la misma afectación emocional puede ser un motivo de consulta. Incluso puede ser que alguien no tenga ninguna cirugía ni ningún dolor y el motivo de consulta sea precisamente una fobia, una depresión, una ansiedad y lo podemos tratar perfectamente con terapia neural. Y también algo que puede suceder es que los síntomas vayan cambiando. O sea, la persona llegó por una situación X, no sé, un dolor en una rodilla, y ese dolor se va, pero aparecen, es como ir abriendo una cebolla, ir pelando una cebolla y van saliendo otras capas y otras condiciones. Entonces eso también va cambiando la forma del abordaje y la aplicación de la terapia neural. Así es, ¿no? Y muchas veces esto es difícil de entender por parte del paciente, ¿no? Porque esa persona venía porque le dolía la rodilla o venía porque tenía un estreñimiento y tú empiezas a tratarle y regresa un dolor de garganta cuando decía, bueno, pero yo hacía años que no tenía un dolor de garganta, tú me has inyectado por mi estreñimiento o mi psoriasis o mi dolor de rodilla y ahora, por culpa tuya, vuelvo a tener un dolor de garganta. Entonces, no, hay que recordarle o hay que explicarle que cuando nosotros tratamos a su organismo y su sistema nervioso autónomo, a veces se mueven memorias, irritaciones pasadas, pero porque no es que lo hagamos nosotros, lo hace su sistema nervioso autónomo en esa búsqueda de la autoecoorganización, ¿verdad? En esa reorganización que hace el paciente para reequilibrarse. A veces lo que hace es mover alteraciones pasadas, incluso para solventarlas, para solucionarlas y dan síntomas, ¿no? Por lo tanto, esas afectaciones pasadas que van a dar síntomas a veces simplemente son una memoria que emerge, pero igual para resolverse o para recordarte que tienes que inyectar en ese punto para neutralizarlo, para quitar esa irritación y para seguir ayudando a que la persona pues, recupere su equilibrio. Hay una pregunta interesante que dicen que si la terapia neural se podría dar en gotitas tomadas. Bueno, me imagino que la pregunta no es si la terapia neural se puede dar en gotas, sino el anestésico local. Es decir, Sí, bueno. exacto. Hay personas, por ejemplo, que dicen, me hicieron terapia neural en una cicatriz o me hicieron terapia neural en un diente. No se puede hacer terapia neural en una cicatriz o en un diente, ¿no? La terapia neural se le hace a una persona. Ahora bien, ¿se inyectó una cicatriz o se inyectó un diente, ¿no? Pero siempre tienes que ver cómo es la respuesta de esa persona. Entonces, haciendo terapia neural, es decir, aplicando un anestésico local en diferentes partes del cuerpo para ver si esa persona recupera su equilibrio, nosotros podemos aplicar el anestésico local en inyecciones, pero también de otras maneras, en gotas, en los ojos, en el oído, bebida, podemos beber el anestésico local, nos lo podemos poner incluso en enema, en lavativa por vía anal, también podemos ponerlo vía sanguínea, podemos aplicarla de diferentes maneras. Sí, hasta Quizás la manera nebulización. menos, con aerosoles, vía nasal, con gotitas nasales también, efectivamente, Patricia. Ahora bien, quizás la vía que sería más difícil o la que yo no le veo efecto es la vía tópica. Es decir, porque la procaína o la lidocaína no se absorben a través de la dermis o se absorben de una manera que no es eficaz a nivel de terapia neural. Por eso hay que inyectarla. O a nivel de dermis pasaría esto, a no ser que sea un lugar donde hubiera pues, una irritación en la piel o una herida donde sí podríamos aplicarlo localmente, o una úlcera cutánea, por ejemplo. Y ya por las últimas, nos hablan acerca de metales pesados. O sea, una persona con niveles altos ya, ¿verdad? Por laboratorio, ¿qué tan efectiva podría ser la terapia neural? Si eso
limita la efectividad de la terapia neural? Una vez más, depende y a veces, ¿eh? Y si alguien se atreve a responder sí o no a este tipo de preguntas, es que sabe mucho, ¿verdad? Porque sabe todas las variables posibles que se pueden dar como para responder a sí o no a estas preguntas, ¿no? Es decir, si alguien toma cortisona, si alguien tiene una intoxicación por un metal o por lo que sea, si alguien tiene una antena de telefonía móvil al lado de su casa, si alguien tiene cualquier elemento que le esté afectando, la terapia neural le va a ser útil o no. Pues depende a veces, pero yo lo probaría. ¿Por qué? Porque hay personas que toman mucha medicación, mucha cortisona y muchos antibióticos, lo que sea, y tú le inyectas y hace una gran respuesta. Y alguien puede estar lleno de metales pesados y tú le inyectas y puede hacer una gran respuesta. Depende de cómo esa persona responde al estímulo que tú le has dado. Y hay personas que hacen una dieta vegetariana, que no tienen ningún metal en la boca, que no tienen ningún déficit de nada y viven en el campo sin un campo electromagnético contaminante a su alrededor y tú le inyectas y no ves respuesta. Es decir, yo no veo que haya ninguna de estas variables que puedan ser suficientes para que alguien responda o no responda a la terapia. Uh-huh. La última pregunta es acerca de una señora que pregunta de su hija con síndrome de Down, si eso puede ser como una limitación para poder encontrar los puntos donde aplicar la terapia neural. Qué buena esa pregunta, ¿eh? Mira, es muy buena esa pregunta. Yo no llevaba muchos años haciendo terapia neural cuando una abuela me preguntó si yo podía tratar a su hija. A su nieta, perdón. Y le pregunté qué le pasaba a la nieta. Y me dice, mira, mi nieta tiene una malformación cerebral y tenía pues unas limitaciones neurológicas muy importantes debido a esa malformación cerebral. Y yo le dije, no puedo tratar a su nieta porque su nieta tiene ese déficit debido a esa malformación y la terapia neural ahí no podía hacerle nada, ¿no? Y la abuela me dijo, es que me gustaría que la trataras, pero es que su nieta tiene esto, yo no puedo tratarla. Y la abuela insistió y me dijo, es que a mí me fue muy bien. Y yo le respondí a la abuela, mire, usted tenía infecciones de repetición, le ha ido bien para sus infecciones de orina de repetición, pero lo que tiene su nieta es diferente. Y como ella insistió, yo pensé, bueno, será más fácil ver a la nieta, hacerle tratamiento con terapia neural y que la abuela se convenza de que no puede hacer nada, que no, ahora aquí convencer a la abuela de que no puedo hacer nada. De manera que vino la nieta, la traté y esa niña mejoró muchísimo. Las limitaciones no eran de la niña, las limitaciones eran mías. Yo tenía las limitaciones de pensar que no podía ayudar a esa niña, ¿verdad? Sin probarlo antes. Entonces, yo a esa niña la traté unas cuantas veces, es una niña que hizo un cambio, una madurez neurológica, que la hizo ella, no la hizo la terapia, pero la terapia la pudo ayudar bastante. Era una niña que igual tenía 7, 8 años, hizo un cambio muy importante y es uno de esos casos que a mí me ha servido mucho para aprender, ¿no? Entonces, ¿quién tiene las limitaciones? ¿El paciente, la terapia o el terapeuta? Exactamente. Somos nosotros que nos limitamos a veces. A ver, David, ya para terminar, te quería preguntar en estos días de cambio que estamos pasando todos, de aprendizaje, ¿qué estás haciendo para estar bien, para cuidar tu salud mental, física? Bueno, primero tendrías que preguntarme si estoy bien, si estoy mentalmente equilibrado, ¿verdad? Tú das por supuesto que yo estoy así. Y la verdad es que, bueno, estoy estresado. Bien no estoy. Yo no sé si alguien está bien. Espero que sí. Pero bien no estoy porque veo mucha gente que está confinada, que está a falta de libertad, que estamos en una situación que nadie de nosotros esperaba hace unas semanas, unos meses, que no sabemos dónde nos va a llevar. Pero por otro lado, estoy bien porque veo que también mueve mucha solidaridad, mucha respuesta de la gente desde sus casas
respuestas que son esperanzadoras. Entonces, recordando escritos de Payan también, qué es estar bien, qué es estar mal, qué es la salud, qué es la enfermedad. Y todo es un proceso. Es decir, no estoy ni bien ni mal, depende del momento, y lo estoy todo a la vez, no estoy ni enfermo ni sano, ¿no? Es un proceso. Hay días que me levanto mal, hay días que me levanto bien. Y la verdad es que yo lo que hago es tener objetivos. Tener objetivos. Y creo que esto es algo que nos ayuda mucho, ¿no? Tener objetivos y hacer lo posible para llevarlos a cabo. Y no importa si estos objetivos después van hacia un lado o hacia otro, porque entonces te pones unas expectativas que quizás te hacen sentir menos bien. Es ponerte objetivos, ponte a trabajar y descubre dónde te llevan estos objetivos y el camino que tú estás haciendo para conseguirlos, ¿no? Si, quizás estos objetivos y el trabajar para ello te van a llevar a otro lugar al que tú esperas, ¿no? Entonces, estar abierto a que te lleven y a descubrir a que te lleven a cualquier lugar, ¿no? Sí, yo creo que es como una montaña rusa. Yo así es como me siento a veces. Unos días como muy animada, con muchas ganas de hacer proyectos y otro día pues no. Pero la verdad que también es como no ir contra corriente, sentir lo que haya que sentir y no ser tan duro consigo mismo, porque a veces queremos, somos muy duros con nosotros mismos y es un momento para como cuidarnos, chinearnos pero yo estoy igual en esa misma línea de hacer objetivos. Esto que nació de esto que estamos haciendo ahora es uno de esos objetivos diarios que dije, bueno, conectémonos y comuniquemos y también le podemos compartir y enseñar a la gente lo que nosotros hacemos y eso nos motiva, ¿no? Sí, creo que algo muy importante para todas y todos es tener una buena capacidad de adaptación, como cualquier ser vivo. A mayor capacidad de adaptación, pues me imagino que menor enfermedad o mejor o menor insatisfacción o como le queramos llamar, ¿no? Es adáptate a tu entorno, adáptate al momento, el momento cambia continuamente, el entorno también, entonces a mejor adáptate, aprende a adaptar. Así es, hay que adaptarnos. Es un proceso de cambio y por eso a los niños les cuesta menos porque se adaptan, tienen esa facilidad de adaptarse. A nosotros Así. ponemos más resistencias. Y bueno, y en el día a día, que para todos nos cambia, pero tal vez nos puedes compartir algo que te hace feliz, que te ilumina el día. ¿Qué cosas hago? No, ¿qué te ilumina el día? A veces a uno, son pequeñas las cosas como que nos hacen felices, tal vez en un momento, pero en tu día, ¿qué te hace feliz? Mira, cosas bien sencillas. En este momento en el que estamos de confinamiento, donde cuando trabajamos o cuando vamos por la calle tenemos que ir con la mascarilla y no puedes abrazar, ¿verdad? Que estamos muy acostumbrados a abrazarnos, pues tengo la suerte que estoy confinado pues con la familia, ¿no? Y entonces ese abrazo con Teresa, por ejemplo, ¿no? Ese abrazo con los niños, con las niñas, ¿no? Con tus hijos, esto ahora pues quizás lo valoras más que nunca. Y a veces simplemente el hablar, el compartir, el comunicar. Y quizás esta es una de las cosas que uno de los precios que yo pago por mi trabajo, ¿no? Y por eso, como has dicho tú al principio cuando me has presentado, el estar motivado para hacer lo que hago hace que muchas veces encuentre poco tiempo para esto, ¿no? Y entonces valoro mucho, aunque sea el momento pequeño de ese beso, ese abrazo, ese dar la mano, ¿no? Y que a nosotros los latinos ya nos gusta hacerlo ¿no? ¿Verdad? Con amigos, amigas, incluso con pacientes que les das un beso al entrar y a salir, pues estos días quizás es lo que más valoras. Muy lindo eso. Ok, David, tal vez ya ahora sí terminamos, pero para que nos contes un poco de los cursos, porque tal vez mucha gente está interesada, bueno, estos cursos van dirigidos a médicos, me imagino a odontólogos, pero puedes contar un poco de cuándo inician, cuál es la modalidad. Sí, mira,
si yo hago 28 años que hace 28 años que hago terapia neural, hace 20 años que me dedico también a la docencia de la terapia neural. Por mi manera de ser, yo sentía la necesidad de compartirlo. Además, cuando empecé había muy poca oferta de cursos, ¿no? Muy poca. No solo en España, sino en muchos otros países. Y entonces llevo 20 años con eso y siempre decía que la terapia neural no se puede enseñar online, a distancia. Lo he dicho muchas veces, ni tampoco se puede enseñar pues, sin estar presente, ¿no? Y ya bueno, en el año 2004 empezamos ya a hacer docencia en la Universidad de Barcelona, en el campus docent Sant Joan de Déu. Y empezamos a hacer un máster que lleva 15 años ya de máster, ¿no? Y después de unos cuantos años de hacer el máster en la Universidad de Barcelona, había una gran demanda de compañeros de América, de Latinoamérica, que querían hacer el máster, pero no podían venir en nuestro formato, que era una vez por mes, ¿no? No podían venir a Barcelona una vez por mes. Entonces, accedí a hacerlo semipresencial, es decir, hagámoslo online, pero nos tenemos que ver al menos 2 veces al año, 40 horas y 40 horas, ¿no? Y ahí yo tuve que hacer también un cambio de estructura para abrirme a esa modalidad semipresencial. Y realmente ya creo que llevamos 7 años haciendo este máster semipresencial desde la Universidad de Barcelona y ya llevamos, la verdad que son experiencias muy positivas, que tú conoces muy bien. Y debido al confinamiento por el coronavirus, claro, hemos tenido que anular cursos y yo dije, seguro que se tienen que anular. Entonces pensé, ¿cómo tienes que adaptarte a esto? Entonces pensé que la mejor manera era hacer un curso online, porque ahí se puede transmitir mucho a través del Zoom, por ejemplo, ¿no? De estas videoconferencias se puede transmitir mucho. Puedes explicar de casos, hacer historias de vida, enseñar técnicas mediante vídeos y comentando vídeos. Y nos falla quizás la parte más bonita de la terapia neural, que es la parte presencial de hacer historias de vida, inyectar y tratar en aquel momento y sobre todo que los alumnos hagan una parte práctica. Pues bueno, pues haremos en estos cursos, que mañana, por ejemplo, empezamos un curso básico dirigido a médicos y odontólogos y haremos la parte online y ya encontraremos momentos pues, para encontrarnos en algún país, donde sea, pues para hacer la parte de prácticas. Ok, súper. Eso, y yo creo que no solo para los nuevos, para todos es bueno, porque siempre en este eterno aprender, repasar conceptos, o repasarlos o a veces reforzarlos nos ayuda muchísimo. Okay. Sí, y la Bueno, suerte David, de poder compartirlo desde diferentes profesionales de diferentes países y que en esta formación pues estamos conectados, ¿no? Desde Barcelona a Costa Rica, ¿verdad? Brasil, Argentina, México. Tenemos esta conexión en el que hace también que podamos aprender más y mejor compartiendo entre diferentes profesionales de diferentes países que nos encontramos pues en congresos, en cursos y así aprendemos conjuntamente. que todo eso está en terapianeural.com. O sea, si alguien quiere, entra a terapianeural.com y ahí, ¿verdad? Va a encontrar toda la información, aparte de que hay artículos y está también la información para este curso, ¿no es cierto? Así es, Patricia. Ok, listo. Bueno, David, muchas gracias. Gracias a todos. Para que sepan, esta grabación la vamos a estar pasando tanto en el YouTube de la Clínica Kumara, como también David lo va a estar compartiendo en su YouTube. Así que, y esperemos que este sea el inicio de muchas más que vengan. Gracias a todos por compartir con nosotros. Muchas gracias a todas y a todas por estar aquí escuchando, compartiendo este momento. Gracias, Patricia, por organizarlo y a Kumara y bueno, y ahí seguimos trabajando en equipo, conjuntamente para avanzar. Okay. Chao. Chao.